obra duró lo que duraron las obras de Egipto, Kefren y Keops, para abrir un carril. Lo del puente es un misterio, me dio por reír. De pronto me vi con el coche hacia Rande atascado, a la altura Pucheiro. Me dejó 3 carriles cortados, lío en cada lado y cientos de obreros. Tenían razón los alcaldes en eso de Rande, que es un papelón. ¡Qué inauguración! Esta vez Fomento quería retener y Audasa no. Al final así fue. Me dejó un carril en los huesos que pasa Justilla. Desde el puente y haciendo un exceso paso a medio metro de la barandilla. Y regresé a ese rejón de 3,60 €, a la perdición de los peajes de broma y por esas casetas de la autopista, chupando la bronca de gente de canga que pierden la calma con la autovía. Volviéndome loco, derrochando pasta y gasolina, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiarme en plena autopista, para no atascarme de Rande a Gran Vía con conos y grúas y zonas vacías, para no chuparme hora y media al día, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía de miles de coches. Vaya con lo brilla que tardé en cruzar a Mogaña, 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y los plazos son menos fiables que el enremo. Sospecho que así se vengaba a través de Fomento el que hizo el carril. No pide perdón. ¿Para qué van a terminar? Porque ya casi no importa. Siempre tuvo la tasa muy alta, las colas muy largas. Cada media hora me abandonó. Cómo se veían los cientos de obreros trabajando de día, de noche y lloviendo. Sacó del proyecto un carril barato y fui tan torero por los callejones muy nuevos y finos que ayer el cajero me cobró el peaje sin excepciones. Qué pena tan grande, negaría el saludo a Fomento en el mismo momento que me atasque en Rande. Y eso que yo, para no agobiarme en plena autopista, para no atascarme de Rande a Gran Vía con conos y grúas y zonas vacías, para no chuparme hora y media al día, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía de miles de coches. Vaya con lobrita que pasé para llegar a Mogaña por 19 días y 500 coches.